Muy buenas tardes, bienvenidos al Tiempo de Entrevista aquí en Canarias al Día en Mírame Televisión. Llevamos semanas analizando los presupuestos de la Comunidad Autónoma de Canarias para el año 2025. Unos presupuestos que han generado un rechazo en diferentes colectivos sociales ante lo que consideran que es insuficiente para cubrir cuestiones relacionadas con los ámbitos de la educación, con los ámbitos de la cultura, con los ámbitos del sector primario o, por ejemplo, con la financiación de las universidades públicas. Muchos frentes abiertos. Ahora todavía hay posibilidades de modificar este presupuesto porque estamos en pleno debate sobre las enmiendas parciales. 169 enmiendas parciales ha presentado el Grupo Parlamentario de Nueva Canarias y hoy nos acompaña el portavoz de la Formación Nacionalista en el Parlamento Autonómico para hablar de este presupuesto de la Comunidad Autónoma. Luis Campos, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Como digo, es un presupuesto que está generando bastante rechazo social. Ustedes incluso, desde el mismo día en el que fue presentado por la consejera en comisión, ya anunciaban incluso la enmienda a la totalidad que ha sido rechazada, igual que la del Grupo Parlamentario Socialista o la de Vox. ¿Por qué están en contra de estos presupuestos? Por múltiples razones. Nosotros lo denominábamos unos presupuestos al modo Ayuso. Porque si nos vamos a la parte, generalmente nos solemos focalizar mucho en la parte de los gastos. Es decir, oye, ¿dónde los recursos se terminan destinando en cada una de las áreas? Si a educación, si a servicios sociales, si a sanidad. Pero pocas veces se pone el foco en la parte de los ingresos. Y estos tienen una característica fundamental y es que han tomado varias medidas que están dirigidas a retirar recursos que antes eran incentivos o deducciones dirigidas a las rentas más bajas en Canarias para distribuirlas entre todos, algunas de ellas entre las rentas bajas, otras entre las rentas altas y otros entre las rentas que lo tienen absolutamente todo, ¿no? Por tanto, es una forma, al estilo de Ayuso en Madrid, de pan para todos, igualdad para todos, cuando no todos son iguales. Una medida muy concreta para que nos hagamos una idea. Había una deducción en el IRPF que puso el Ejecutivo anterior del Pacto de Progreso, que en realidad llevaba al bolsillo de las familias más vulnerables, y hablo de vulnerables incluso hoy en día, personas o en declaración individual o conjunta que tienen rentas de menos de 30.000 euros o 40.000 euros. Pues iban 104 millones de euros solo en una deducción, que es la que pusimos en marcha por el alza de los precios, por la inflación, 104 millones de euros a casi 600.000 personas en Canarias con rentas de menos de 30.000 euros. Bueno, pues se la carga y esta medida teóricamente la distribuyen entre varias deducciones o sobre otras modificaciones. Algunas de ellas que se aplican a quienes tienen menos de 30.000, a quienes tienen más de 30.000, a quienes ganan más de 100.000 y a quienes ganan más de 600.000 euros. Por tanto, detrayendo recursos a las familias y a las personas más vulnerables, distribuyéndolas entre la gente que más dinero tiene en Canarias, incluido esas dos personas que están entre las 100 personas más ricas en la lista Forbes. Eso para nosotros es lo que hemos llegado incluso a denominar pues, unas medidas en materia fiscal absolutamente lamentables y vergonzosas. Y, por supuesto, una política fiscal regresiva. Es decir, uno de los elementos que nosotros defendemos en la política fiscal es que sea progresiva, que quienes más tienen, más contribuyen para los que menos tienen. Pues aquí casi a la inversa. Eso en materia de ingresos y en materia de gastos porque, desgraciadamente, 2 años después, en los 2 primeros presupuestos del Gobierno de las Derechas Canarias, con 1.500 millones de euros de incremento, 1.121 más el año pasado y 376 millones más este año, 2 años después, cultura, empleo, igualdad o el sector primario tienen menos recursos que hace 2 años. Yo creo que, evidentemente, solamente entrando en esta materia, podríamos ya identificar que son unos presupuestos que no atienden, digamos, a las necesidades reales de algunos sectores absolutamente estratégicos. Un quinto, por ejemplo, habla en materia de igualdad, también con menos recursos que hace 2 años. Por tanto, para nosotros es muy difícil apoyar unos presupuestos y si luego ya vamos entrando en el detalle, ponías antes el ejemplo de las universidades, pues también realmente lamentable como han denunciado los propios rectores de las universidades públicas. Básicamente lo que ha venido a decir desde el Gobierno la consejera la consejera de Hacienda, es que esto es un presupuesto adaptado a las circunstancias. ¿Y cuáles son las circunstancias? Pues la falta o la incertidumbre en torno a los presupuestos generales del Estado, a esas transferencias que tienen que llegar desde el Estado. ¿Esto puede explicar
la caída, en este caso, de los ingresos del presupuesto de la comunidad autónoma y que no haya un aumento de la inversión? En absoluto. Vamos a ver. Ese fue el mismo discurso. Recuerdas que tampoco hubo presupuestos generales del Estado el año pasado. Crecieron... Es que ya son 2 años, es lo que vienen a decir ellos. Pero el año pasado crecieron en 1.121 millones de euros. Pues creciendo en 1.121 millones de euros lo repartieron fatal. Pero es que este año crecen en 376 millones de euros. Es cierto que hay una cierta incertidumbre porque no tienen los presupuestos. Es cierto. Pero con 376 millones de euros se puede afinar mucho más en la distribución de los gastos. Con 376 millones de euros, y aquí no influye los presupuestos generales del Estado, lo que no es razonable es que en materia de ingresos pues tú sigas manteniendo, por ejemplo, la bonificación al 99,9% del impuesto a sucesiones y donaciones a quienes heredan más de 1.200.000 euros. Es que solamente con esa medida que ellos pusieron en marcha nada más llegar, por cierto, fue el primer decreto extraordinario y urgente, porque para ellos probablemente no había nada más extraordinario ni más urgente que bonificar al 100% a quienes heredaban más de 1.200.000 euros, lo que pone claramente ya el sesgo de cuáles son sus políticas. Bueno, recuperando la bonificación que teníamos nosotros a todos aquellos que heredaban menos de 300.000 euros ya no pagaban nada. Pues recuperando eso serían 45 millones de euros más, por ejemplo, para poner en marcha. Y luego, si por ejemplo pusieran una medida que venimos defendiendo a lo largo del último año y precisamente en el próximo pleno se va a debatir, como es la implantación de la tasa turística, el impuesto por las pernoctaciones en establecimientos alojativos en Canarias, podría suponer aproximadamente entre 200 y 250 millones de euros más, que sumado a los 376, pues ya nos iríamos cerca de 600 millones de euros. Si sumáramos lo del impuesto de sucesiones y donaciones, nos iríamos a 650 millones de euros. ¿Que influye y hay incertidumbre porque no hay presupuestos generales del Estado? Sin duda. Pero esa no es la excusa ni para distribuir mal lo que se tiene y mucho menos para no incorporar más recursos si se toman medidas que, por cierto, muchas de ellas son las que está pidiendo la ciudadanía en la calle. Ya que vamos a hablar de cómo plantean ustedes mover algo más de 240 millones de euros a través de esas enmiendas parciales de este presupuesto, algo más, perdón, de 215 millones de euros, pero ya que ha planteado el debate de la tasa turística, le preguntábamos la semana pasada al portavoz del Gobierno, Alfonso Cabello, en esta mesa, y la respuesta que daba, que es un poco la respuesta lógicamente oficial del Gobierno, es que va a afectar a los residentes canarios que se desplacen entre islas y se hospeden en alojamientos turísticos. Esa es la explicación. Frente a esa explicación, ¿qué dicen ustedes? Cuento, David. Es decir, vamos a ver. Yo, como llevo ya algún tiempo en el Parlamento, recuerdo que el debate en su momento, cuando nosotros presentábamos también proposiciones de ley que fueron rechazadas para la implantación de la tasa turística, es que si se implantaba la tasa turística en Canarias, acabábamos con el turismo. Ya no iba a venir ningún turista a Canarias. Decíamos que eso era falso. Era falso porque la mayoría de los turistas que vienen en Canarias vienen de lugares donde existe la tasa turística o han viajado a otros destinos donde pagan la tasa turística y lo tienen incorporado como algo absolutamente natural. Bueno, años más tarde han llegado a decir en sede parlamentaria que si una de las razones y una de las peticiones de una parte importante de la ciudadanía que ha salido en la calle pidiendo un cambio de modelo en todos los ámbitos, entre otros en el modelo turístico, no contra el turismo, sino contra el modelo turístico hiperdesarrollista que se ha generado en Canarias, eso no iba a suponer que vinieran menos turistas, porque donde está la tasa turística siguen llegando y sigue habiendo problemas de masificación. Entonces, por un lado, nos alegramos que por fin hayan reconocido que lo que nosotros hemos defendido durante años y ha sido su principal argumento para rechazar la implantación de la tasa, ya lo han descartado. Ahora viene el siguiente argumento, porque nosotros en nuestra proposición de ley, la que se debatirá en el próximo pleno, establecemos la exención a los residentes en Canarias para que no tengan que pagar. Hablan de inconstitucionalidad. Es verdad que hay sentencias del Constitucional sobre determinados impuestos que establece que no se pueden plantear exenciones en función del lugar de residencia, pero ninguna de ellas específicamente está relacionada con un impuesto de este tipo, para entendernos siempre, cuando hablamos de impuestos, a las tasas turísticas. Es verdad que no es una tasa turística, pero nos entendemos. Es un tributo, vamos a ver. Exacto, a la tasa turística. Porque el Tribunal Constitucional lo que establece no es que sea en todos los casos de impuesto absolutamente imposible que no se pueda diferenciar en función del lugar de residencia, sino que tiene que estar muy bien justificado por qué tú exceptúas a quienes viven en un lugar de cobrarle un impuesto que sí se lo cobras a otros que vienen de otro sitio. Nosotros ponemos un ejemplo y lo compartimos en cierta medida. ¿Por qué el IRPF
a quienes viven en La Palma tienen una bonificación del 60%, porque se ha explicado en situación del volcán, y solo se le aplica a quienes viven en La Palma. El resto de los canarios y el resto de los españoles pagan el 100%. Por tanto, sí cabe exceptuar en determinados temas. Hay que explicarlo bien. Pero vamos a suponer que ese fuera realmente una circunstancia absolutamente imposible de sortear y que el Constitucional nos la tirara para atrás. Existe una segunda opción y es la bonificación a los residentes, se paga pero luego se bonifica. Bonificación del 75% en los viajes aéreos y marítimos. ¿Quiénes se benefician de esa bonificación? Por cierto, lograda por Nueva Canarias cuando estábamos en el Congreso, recuerda. Los que viven en Canarias y los que viven fuera de Canarias no tienen esa bonificación del 75%. Por tanto, ya no es solo la exención, si realmente ese fuera un problema, no puedes estar exento, supongamos que esa fuera la sentencia del tribunal, bonifiquemos. Tercera opción, oye, que lo de la bonificación es bastante enrevesado. En Baleares están practicando un modelo que a nosotros nos parece interesante, que es usted paga la tasa, pero luego puede deducirse esa tasa en la declaración de la renta dentro de las deducciones autonómicas. Si hay voluntad, realmente se pueden buscar los mecanismos para que quienes viven aquí no paguen por esos servicios, digamos, por ese impuesto. Lo que no hay es voluntad. Lo que no hay es ganas. Y lo que en su momento era una excusa, ahora será otra. Y cuando le solventemos esta, será la siguiente. Es que lo que yo le quería preguntar es ¿hasta qué punto realmente esto puede justificar el que no se apruebe una tasa turística? Lo digo porque yo le preguntaba por los datos al propio Alfonso Cabio, es decir, ¿cuántos residentes hay que se hospedan en hoteles en Canarias? Porque él ponía varios ejemplos. Él hablaba de los residentes que se desplazan por una consulta médica. Personalmente, por los casos de mi alrededor, conozco muy pocos casos, por no decir ninguno, que se desplacen de islas no capitalinas a islas capitalinas y se hospeden en un hotel. Hablaba de los comerciales de ferretería que también se desplazaban y hablaba, en este caso, de las personas que se hospedan en hoteles o en alojamientos turísticos en Canarias. Lo digo porque realmente hasta qué punto, si los beneficios de aprobar una tasa turística que son millonarios no compensan el que las personas que en determinadas circunstancias muy puntuales se tengan que quedar en un alojamiento y pagar una tasa turística, que estamos hablando de que puede ser de 1 o 2 euros, que tampoco va a ser una tasa turística tan importante, no compensa realmente esos beneficios, porque si no, no están cayendo ustedes en el mismo discurso que al final está de alguna forma legitimando lo que viene a decir el grupo de gobierno actual. Es decir, claro, a los canarios no deberían cobrarlos y usted dice, bueno, vamos a buscar fórmulas, pero es que ¿por qué no cobrársela a todo el mundo? Y que después esos beneficios al final van a redundar en beneficio de los residentes. Evidentemente, esas fueron nuestras primeras proposiciones de ley, no exceptuaban entre residentes y no residentes. Para nosotros era quien ejercía la actividad turística en un momento determinado, pues pagaba ese tema. Hemos intentado hacer este planteamiento en esta última tasa turística porque sabíamos que esta era una de las resistencias que supuestamente planteaba el gobierno. Oye, pues vamos a vencer esa resistencia, vamos a decir, si ahora el problema no es que dejarán de venir los turistas, sino que vamos a afectar a los quienes aquí viven, oye, pues si esa es la excusa, eliminemos la excusa. Bueno, eliminada la excusa teóricamente, ahora nos empiezan a colocar, pero ¿sabes qué ocurre? Que en nuestra proposición de ley sobre tasa turística quedan exceptuados de pagar esa tasa turística, por ejemplo, los clubes deportivos que se trasladan entre islas y ese tema queda eliminado. Por ejemplo, además, exactamente igual que en Baleares, ya tenían este tema también recogido. Tenemos planteado que queden exceptuados aquellos que por razones médicas tengan que hacer uso de hoteles y demás. Es decir, que en nuestra tasa turística, en nuestra proposición de ley, esas excepciones también están, digamos, ya eliminadas. Y estas sí que se pueden aplicar sin ningún tipo de problema o interpretación del Tribunal Constitucional, porque una cosa es sobre la residencia y otra son sobre digamos, el uso concreto de esas pernoctaciones que se hacen. Por tanto, ese argumento que él ha planteado, al menos en nuestra proposición de ley, otra cosa, sabes que el Partido Socialista ha presentado la suya, ya automáticamente quedan resueltas en la misma ley. Y hacerlo a través del IGIC, que era lo que planteaba también el portavoz del Gobierno en esta entrevista, hablaba de en determinados tramos grabar, en este caso, esos alojamientos turísticos, ¿se puede hacer? Vamos a ver, lo que nos sorprende cuando plantean el tema del IGIC, claro que se puede hacer, pero nos genera dudas por lo siguiente. Primero, si se hace a través del IGIC, lo pagan también los canarios, ¿verdad? Claro, la pregunta más bien era, y disculpe, si se puede hacer exceptuando a los canarios. Evidentemente que no estamos en las mismas. Evidentemente que no. Es mucho más sencillo hacerlo por la vía que nosotros planteamos que por la vía del IGIC, porque al final lo pagarían todos. Número uno. Número dos, problema de plantearlo con el IGIC. Cuando tú estableces una tasa, es un impuesto nuevo, al final tienes que derogar el impuesto cuando lo elimina. Ellos mañana pueden decir, oye, pues en lugar del 7% de pernoctación, 7,5%. Pero sabes que estamos hablando de un gobierno que su principal promesa, por
cierto, que ha incumplido era bajar el IGI del 7 al 5%. Con lo cual luego nos podríamos encontrar con que la supuesta tasa turística ya no es del 7 al 7,5, sino del 5 al 5,5. Es que recaudaríamos cantidades ridículas sobre lo que puede realmente ser una tasa que además puede ser con carácter finalista, porque así, por ejemplo, es la de Baleares, que tiene un carácter finalista. Es verdad que luego va a una bolsa común, pero hay una ley, que es la de la tasa turística, que establece que eso que va a una bolsa común tiene que ser destinado a determinados, recursos finales. Y nosotros en nuestra proposición de ley también lo establecemos. Por tanto, en un gobierno que su máxima es bajar los impuestos con independencia, aunque luego no cumplan. Eso sí, se los han bajado a los ricos. Eso fue, como vimos antes, esa fue extraordinaria y urgente, la del impuesto a sucesiones y donaciones. Han incumplido, y yo me alegro que hayan incumplido, porque prefiero que hayan engañado a la gente a que reventaran a la gente, porque bajar el IGI del 7 al 5% hubiera supuesto recortar en 1.000 millones, por eso no lo han podido hacer. Pero es que eso lo sabían cuando lo anunciaban. Por eso cuando lo anunciaban en la campaña electoral dijimos que mentían a la gente. Por eso cuando firmaron el acuerdo de investidura dijimos que mentían a la gente. Por eso en el debate de investidura, personalmente, a Fernando Clavijo, sentado a 1 metro de mí, le dije que no le iban a poner en marcha esa bajada del IGI, porque supondría bajar en 1.000 millones de euros para la sanidad, la educación y los servicios sociales. Y me decía que no, que él la iba a bajar 2 años y 2 años después vemos que evidentemente eso no va a ser posible y no lo harán a lo largo de la legislatura. En cualquier caso, ya para cerrar el debate o las preguntas sobre la tasa turística, Luis, teniendo en cuenta la situación en la que estamos, ¿se arrepienten de no haber aprovechado la mayoría parlamentaria que tuvieron en la pasada legislatura para haber aprobado una tasa turística que ahora, aunque haya otra mayoría, hubiera sido mucho más difícil de echar abajo? Sin duda, pero quiero situar a la gente, porque ese es otro de los discursos recurrentes en el Parlamento. Oiga, ustedes que lo llevaban en su programa electoral la legislatura pasada, ¿por qué no lo hicieron? Porque da la sensación, cuando uno escucha los debates parlamentarios, que hay gente que ha estado fuera de este planeta durante los últimos 4 años y ahora acaban de llegar. Mire, ¿sabe casi lo primero que pasó nada más llegar el anterior gobierno el Pacto de Progreso a gobernar en Canarias? No la COVID. Lo primero que pasó fue la quiebra de Thomas Cook, que iba a suponer casi el final del turismo. ¿Recuerda? Hombre, en un escenario de tanta incertidumbre, por mucho que yo crea en una tasa turística, digo, oye, antes de poner en marcha cualquier, medida, vamos a esperar a ver cómo afecta la quiebra de Thomas Cook. Afortunadamente, no pasó nada. Pero venía el Brexit. ¿Recuerdas que también en ese momento, oye, ya los británicos dejarán de formar parte de la Unión Europea, vamos a ver cómo afecta esto a nuestras exportaciones de tomate y pepino y al sector turístico, porque es nuestro principal mercado emisor? Cuando finalmente vemos que llega el Brexit y tampoco pasa nada, llega la COVID. Es que el problema de la COVID no fue cualquier cosa, ni fueron 2 meses cuando estuvimos encerrados, que duró casi 1 año y pico de subidas y bajadas. Cuando finalmente ese tema se solventa, llega un volcán. Cuando termina el volcán, llega la inflación, que iba a tener un impacto enorme sobre el precio de los combustibles y, por tanto, en la conectividad aérea, que es el elemento esencial para los destinos turísticos máximos cuando estábamos alejados. De hecho, la inflación subió muchísimo, pero al final vimos que tampoco impactaba. Y cuando por fin, casi final de legislatura, decía, oye, se está recuperando el turismo, ¿te acuerdas que llega el famoso impuesto de las emisiones, que iba a encarecer de manera notable el precio de los vuelos y que iba a impactar de manera también notable en la llegada de turistas? Bueno, esa fue toda la secuencia y ante toda esa serie de incertidumbres siempre dijimos, vamos a esperar, vamos a esperar, vamos a esperar, y se acabó la legislatura. Pues le hago la pregunta de otra manera. ¿Se arrepiente de haber esperado, teniendo en cuenta que al final ninguna de esas crisis afectó? De hecho, a finales de 2022 el Producto Interior Bruto turístico de Canarias estaba no solo recuperado, sino por encima de antes de la pandemia. No, pero si te fijas, en el final del año 2022... 2022 fueron 14 millones de visitantes, cuando en Canarias habíamos tenido hasta 16, pero fue en un momento que estaba creciendo mucho. Es verdad que yo ahora lo miro y digo, me arrepiento, porque ahora sé que no pasó nada, pero es que cuando estábamos hablando de la implantación del impuesto por emisiones, es que era el final del turismo en Canarias. Es que cuando fue la COVID, es que ese sí fue el final durante varios meses, 0 turistas. Es que cuando hablamos del volcán estábamos en la tarea fundamental. Es que cuando hablamos de la quiebra de Thomas Cook, claro, pasado el tiempo, pero ¿sabes qué ocurre? Ahora estamos en un momento distinto, porque ya no son los 14 millones del 2022, ni los 16 millones del 2023. Es que vamos a cerrar cerca de 18 millones, ahora sí, superando por primera vez pulverizando todos los récords. Por tanto, estamos en un escenario absolutamente distinto, sin Thomas Cook, sin Brexit, sin volcanes, sin COVID, sin ningún escenario, de tensión
y de incertidumbre en cuanto a la evolución turística. Por tanto, no hay ninguna duda. Proponen mover 215 millones, como decía anteriormente. ¿Hacia dónde? ¿Dónde proponen invertir estos 215 millones? Y como sabemos, cuando las enmiendas parciales se destina o se decide poner un dinero en un lado es porque hay que quitarlo y hay que justificar de dónde sale ese dinero. Es decir, de dónde sale ese dinero y a dónde lo quieren llevar. Mira, primero hay una parte que recuperamos de esos 215 millones de euros, que es en la parte de ingreso y lo hacemos a través del articulado. ¿Cómo? Recuperando los 104 millones de euros que van al bolsillo directamente de aquellas personas que hacen la declaración de renta y ganan menos de 30.000 euros al año. El 70 y pico % de la gente que hace la declaración de renta en nuestra tierra. O 40.000 en declaración conjunta. ¿De dónde lo sacamos? Porque también cuando tú estableces, en este caso, más deducciones, son menos ingresos. Tengo que compensar con los ingresos. Recuperando 45 millones de euros de ingresos, que son los que se llevan esas 6.000 personas más ricas de Canarias a través del impuesto de sucesiones y donaciones. Y luego hacemos también unas modificaciones en algunas de las deducciones que existen o que ellos ahora han modificado. Por ejemplo, nosotros estamos de acuerdo en una nueva deducción que ha puesto en marcha el Gobierno, que es para la contratación de las empleadas de hogar, solo que con matices. Porque ellos han planteado, por ejemplo, que esa medida se ponga en marcha para aquellos que tienen hijos menores de 25 años. ¿Perdona? Es que con 25 años yo me sabía calentar la leche, ¿eh? Y alguna cosa más. Lo digo porque, por ejemplo, en Madrid, que no es nuestro referente y que es donde han copiado la medida, es que encima la han copiado mal. Es que Ayuso no se atrevió a tanto. Ayuso, esa medida la aplica solo a aquellas familias que tienen menores de 3 años. Pues nosotros hemos dicho, oye, puedo entender que como un elemento de conciliación familiar, porque a partir de los 3 ya entran en los centros educativos, pues se pueda plantear este tema. Perfecto. La plantean para los mayores de 75 años. Y yo digo, oye, me parece interesante esa medida, pero mayores de 75 años con un límite máximo de renta de 45.000. Porque el que gana más, usted estará de acuerdo conmigo que precisamente esas dos personas que están en la lista Forbes, entre los 100 más ricos de España, que probablemente tendrán más empleadas de hogar que el resto de los canarios, no necesitan que entre todos le paguemos la bonificación del 20% para estas personas. Nosotros decimos... O sea, dicho de otra manera, esa bonificación la van a disfrutar Eustacio López y Quisling. Por ejemplo, si se aplicaran a la misma. Nosotros lo que decimos, sí a esas bonificaciones, pero estableciendo límites de renta. Evidentemente, a partir de determinadas rentas, no creo que sean necesarias que le echemos una mano entre todos los canarios a pagar el salario de sus empleadas de hogar. Pues de ahí también se van detrayendo una serie de millones con medidas de este tipo hasta llegar a esos 104 millones para que vayan dirigidos a los más vulnerables. Eso por la vía de los ingresos, por la vía, digamos, de las inversiones, de los gastos. Nosotros estamos planteando numerosas medidas dirigidas primero, a recuperar la financiación de las universidades públicas. Hay varios millones de euros que están contemplados también en enmiendas al articulado, exactamente igual como hicimos en el presupuesto pasado, y luego 4.200.000, 2.100.000 para cada una de las universidades que la detraemos de la sección 19 de diversas consejerías de distintos apartados que están innominados. Hay numerosas medidas que están dirigidas, por ejemplo, a recuperar la financiación maltratada de nuestro sector primario, que 1.500 millones de euros después de incremento sumando los 2 años en lo que ha crecido el presupuesto, está 24.400.000 euros por debajo al sector que más lo necesita, ese con el que nos llenamos la boca todo el tiempo de papas arrugadas y sacando pecho de que hay que estar y apoyar al sector primario, pues en la parte presupuestaria el maltrato ha sido enorme. Un detalle, en este presupuesto último, que crece en 376 millones de euros, el sector primario se le han incrementado 100.000 miserables euros. Al sector turístico, a la Consejería de Turismo, se le ha incrementado en 1.300.000 euros. Creo que estaremos de acuerdo los dos que entre apoyar al sector primario con recursos públicos o apoyar al sector turístico que está batiendo récords como nunca antes, generando dinero como nunca antes, hombre, es que darle 1.300.000 al sector primario yo seguiría diciendo que es lamentable. Pero antes que al turístico, al sector primario. Y dele usted, si quiere, 100.000 euros al sector turístico. Estamos planteando medidas para recuperar la financiación, como mínimo recuperar para las áreas de igualdad que existían hace 2 años con el Gobierno de Progreso. O estamos planteando también recuperar y, por tanto, cumplir con la ley también canaria de cultura los recursos que existían hace 2 años
que 2 años después, 1.500 millones de euros de incremento después, siguen estando cerca de 5 millones de euros por debajo que con el gobierno de Progreso. Es interesante porque ha puesto dos ejemplos. Es que también tuvimos a Migdalia Machín, que es la consejera de Universidades de Ciencia del Gobierno de Canarias, y ella decía o justificaba, cuando le preguntábamos si se cumplía o por qué no se cumplía la ley de cultura o la situación con las universidades, en ambos casos justificaban que el presupuesto crece. Ella dice, es que el presupuesto de mi consejería, bueno, la consejería es de nueva creación, pero el presupuesto destinado a las universidades en conjunto, el presupuesto destinado a la cultura en conjunto, crece. ¿Eso no es un argumento suficiente, que haya más dinero? Aunque no se cumpla la ley. Vamos a ver, si nos ponemos a jugar a juegos de trileros, de repente hay gente que se crea ese discurso. Pero para que la gente nos entienda claro, las universidades públicas necesitan una... Yo no hablo para ser las mejores universidades de España, ni las referencias mundiales. Ojalá. Yo no estoy hablando, ni los rectores están hablando, que son los que están denunciando lo que denuncia Nueva Canarias, y nos tacharon en las comisiones en las que se estaba, digamos, analizando los presupuestos y poníamos el foco en que volvían a dejar muy mal colocadas a las universidades públicas, nos dijeron que era falso. Yo no estoy hablando de colocar la financiación de nuestras universidades como una referencia mundial. Estoy diciendo para pagar lo imprescindible para que puedan seguir funcionando de manera digna. Si usted crece el presupuesto en 1 millón, pero los incrementos de los salarios, de los servicios, de la luz, etcétera, ha crecido en 5 millones, es verdad que hay 1 millón más que el año pasado, eso es verdad, yo no lo voy a discutir, pero ahora hay 4 millones de euros menos y por tanto tendré que recortar o despedir personal o quitar cursos o grados o algún máster para poder seguir haciendo viable la universidad porque mis gastos se han incrementado. Eso es lo que no cuenta. Y eso es lo que nosotros denunciamos. Y, hombre, en un presupuesto que apenas crece, yo eso puedo llegar a entenderlo, pero en un presupuesto que creció en 1.121 millones de euros el año pasado y que creció en 376 millones de euros este año, ¿me dice usted que no puede colocar esos 12, 13 millones de euros que faltan para financiar a las universidades públicas? Evidentemente lo que significa es que esa no es su prioridad. Y en el ámbito de cultura, es verdad que este año hay más dinero, porque el año pasado se recortó. Pero es que con el dinero que han incrementado este año, no se recupera lo que recortaron el año pasado con respecto al 2023. Pero lo peor de todo es que no se cumple con la Ley Canaria de Cultura, que establece que el presupuesto debe crecer por encima de la media del presupuesto de cada año para así poder lograr en 2030 el 2% del presupuesto destinado al área de cultura. Cada vez nos alejamos más de ese dinero. Por tanto, oiga, si han sido capaces de crear una nueva consejería de universidades que no existía antes, específica. Recuerda que antes había 10 consejeros, ahora hay 12, que ya lo denunciamos en su momento. Se supone que es porque era una prioridad absoluta, se supone que es porque le iban a dar una mayor importancia, pues resulta que al final la cultura y las universidades están más maltratadas que cuando estaban integradas en otras consejerías. Pues sinceramente creo que un flaco favor se le hace a estas áreas y creo que la consejera, en este caso la señora Machín, en absoluto está defendiendo a estos dos sectores. Hay una cuestión que le escuchaba a usted precisamente plantear sobre estos presupuestos que me llama la atención. Hay 3 enmiendas, han dicho o han presentado, que proponen restituir la ilegalidad porque aseguran que son inconstitucionales algunos artículos que modifican la ley del suelo, la ley de cabildos y el Consejo Consultivo, la ley del Consejo Consultivo. ¿Por qué? Vamos a ver, las leyes de presupuesto, y así lo han establecido precisamente algunas sentencias del Tribunal Constitucional, solamente pueden, digamos, legislar sobre materia presupuestaria. Lo digo porque históricamente las leyes de presupuesto se habían convertido como un comodín, como era final de año, bueno, pues era un comodín donde se aprovechaba para luego modificar 30 o 40 leyes de todo tipo. Todo lo que se moviera por ahí y todo lo que estuviera pendiente, se aprovechaba la ley de presupuesto para colarlo, ¿no? Aquí y en todos los lados. Hasta que el Tribunal Constitucional dijo, no, si usted quiere modificar la ley del suelo, hágalo a través de una modificación de la ley del suelo. No modifique la ley del suelo en la ley de presupuesto, porque en la ley de presupuesto solamente puede haber normativas relacionadas con los presupuestos. Evidentemente, se lo han saltado. Esto lo hemos cumplido desde hace ya muchísimos años y este gobierno, que no lo hizo en su primer presupuesto, pero desgraciadamente en este presupuesto, por la puerta de atrás, hurtando la participación de la ciudadanía en leyes esenciales, hurtando los informes del Consejo Consultivo, hurtando la participación del Parlamento en el proceso real de discusión sobre las materias de las que estamos hablando. Si usted quiere cambiar la ley del suelo,
yo podría estar de acuerdo no en lo que cambia. Fíjense que no estamos entrando en la cuestión de fondo de lo que están cambiando. Porque puedo estar de acuerdo o no, pero lo que no puede cambiar es la ley del suelo a través de la ley de presupuesto, porque eso es inconstitucional. Y lo hacen con la ley del suelo, lo hacen con la ley del Consejo Consultivo y lo hacen con la ley de cabildos insulares. Y, por tanto, nosotros así lo hemos denunciado. Pero ahora ha ocurrido algo más grave todavía desde nuestra perspectiva. Porque eso al final lo hace el Gobierno, lo presenta dentro de todo el gran paquete y al final o estás muy atento y lo hemos detectado y lo denunciamos, pero es verdad que es muy difícil echar para atrás la ley de presupuesto. Pero es que los grupos que apoyan al Gobierno, ahora en la fase de enmienda, han colado una enmienda que modifica la ley de servicios sociales y las prestaciones que están dentro del catálogo, de tal forma que pueden llegar a privatizarse por parte de los ayuntamientos las prestaciones y los servicios, algo que tuvo unanimidad en el Parlamento, que fue una de las leyes más debatidas hace 2 años, que tuvo un consenso importante, que no se ha desarrollado en su plenitud y hay que seguir desarrollando, y que por la puerta de atrás, y también desde nuestra perspectiva de manera inconstitucional, porque está modificando cuestiones que no se pueden hacer por la vía de la ley de presupuesto, sino tendrían que ir a la ley de servicios sociales. Y por eso hemos presentado, los diputados del Grupo Socialista y de Nueva Canarias, un recurso para que se inadmita esa enmienda precisamente por este criterio que estamos planteando. Bien. Al margen de porque no estamos de acuerdo con lo que se cambia, pero además porque no cabe, desde nuestro punto de vista, es inconstitucional hacerlo por esta vía. ¿Y tienen alguna posibilidad en el caso de que les rechacen esas enmiendas y ese recurso de poder intentar que esto al final no salga adelante, teniendo en cuenta la gravedad de lo que ustedes están diciendo? Cabe la posibilidad de llegar finalmente incluso a un recurso al Constitucional. ¿Se lo han para planteado? Que eso... No, nosotros hemos advertido que vamos a intentar llegar hasta las últimas consecuencias. Nos gustaría que en este caso se inadmita y, por tanto, oye, usted quiere hacer ese movimiento, si tienen la mayoría, llévenlo al Parlamento, háganlo como lo tienen que hacer, pero no lo hagan de esta manera. Si no es así, evidentemente vamos a llegar hasta las últimas consecuencias para que se restituya la normalidad democrática y legislativa, y a partir de ahí luego usted cambie lo que quiera cambiar. Lo cierto es que una de las mayores preocupaciones de la sociedad canaria es el acceso a la vivienda. Tenemos un grave problema de acceso a la vivienda y me gustaría saber qué plantea este presupuesto para resolver este problema y qué plantean ustedes. Mira, hay numerosas medidas, algunas compartimos. Cuando uno hace una crítica al presupuesto con carácter general, no significa que estés en contra desde la primera palabra hasta la última coma. Evidentemente, siempre hay algunos aspectos. Por ejemplo, en materia fiscal se han introducido algunas deducciones en el tramo autonómico del IRPF que pueden tener algún sentido. Otras, sin embargo, discrepamos muchísimo. Por ejemplo, para que nos entendamos, ahora se permite deducir a aquellas personas que compren viviendas para dedicarlas al alquiler. Vamos a ver. Alguien que tiene dinero para comprar una vivienda y dedicarla al alquiler, por tanto, no es su primera vivienda, no creo que sean las personas que necesitan que se les bonifique o se les deduzca más en el IRPF. Pero no es una manera de incentivar el alquiler tradicional, digamos, frente al alquiler turístico. El problema está en que no garantiza, que es una de las cuestiones que nosotros hemos planteado, que no garantiza, primero, que no sea para alquiler turístico. No lo especifica, habla para el alquiler. Segundo, no especifica que sea, que por ejemplo es la enmienda que nosotros hemos metido, oiga, esto puede ser interesante, pero primero, cuando tú incentivas eso, puedes ir generando, por un lado, una burbuja inmobiliaria y además está beneficiando a quienes más renta tienen, que precisamente no creo que sean los que más necesitan una deducción. Pero además, no establece que, por ejemplo, sea para dedicarla al alquiler con rentas de menos de 600 euros. Oye, a lo mejor ahí estaríamos de acuerdo. Es que yo puedo comprar y deducirme y tener una deducción pagada por todos los canarios, esa compra para dedicarla al alquiler y luego alquilársela a usted en 1.400 euros. Oiga, yo no estoy de acuerdo y no voy a compartir esa filosofía. Han puesto en marcha unas deducciones de hasta 1.000 euros para quien tiene una vivienda y no la pone en marcha y no la ha puesto en el mercado de alquiler, incentivar que se ponga. Y nosotros decimos, oye, esa medida puede estar bien, pero hemos presentado una enmienda. ¿Por qué? Porque esa deducción te permite colocar hasta 5, te pagarían 1.000 euros por hasta 5 viviendas que tú tuvieras sin ocupar. Oye, vamos a ver, es que el que tiene 5 viviendas, no creo, nuevamente, que sea quien más ayuda necesite para, digamos, con el dinero de todos los canarios, tener deducciones en su IRPF. Sí, pero las tenía vacías y de esta manera las pone en el mercado de alquiler. Yo dudo de alguien que tiene 5 viviendas que poniéndolas en el mercado del alquiler,
al año por cada una de ellas podría estar cobrando tranquilamente a los precios de mercado de hoy entre 8, 10, 12, 15.000 euros, porque se vaya a deducir 1.000 euros, pues sea realmente una medida como muy efectiva. Nosotros hemos dicho, bueno, vamos a ponernos en la situación de quien sí tiene una vivienda y no termina de animarse porque, oye, luego cómo me dejarán la vivienda, luego me pagará o no me pagará. Vamos a colocar este incentivo, pero hasta 2 viviendas, que puede ser la realidad de mucha gente o de alguna gente que tiene su vivienda habitual y luego pues algo que ha heredado o una casita que ha comprado por ahí y puedes colocarla, pero no a alguien, que no voy a decir que sea un gran tenedor, pero un desgraciado que no llega a final de mes no es. ¿Vale? Estamos hablando de alguien que tiene 5 viviendas. Por tanto, son algunas medidas que no entendemos. Es más, lo que sí que no entendemos, porque lo plantean como medidas para recuperar viviendas vacías en el mercado, es que la medida esta diga, ambas, que con carácter retroactivo al 1 de enero del 2024. Oye, ¿cómo que al 1 de enero de 2024? Si es a 1 de enero de 2024, quien la tenía vacía el 1 de enero y la puso en marcha el 2 de enero de 2024, se le va a devolver 1.000 euros, pero no habremos conseguido nada porque es que ya estaba en alquiler. Oiga, hemos puesto una enmienda a partir del 1 de enero de 2025. Hay tantas irracionalidades, incluso en medidas que podrían parecer que son positivas, que estamos intentando poner orden. Pero, por un lado, se toman determinadas medidas que pueden parecer interesantes para vivienda vacía, pero es que el programa de vivienda vacía es que lo han recortado. Es que han recortado las ayudas a la vivienda, a las ayudas al alquiler joven. Entonces, las medidas que tú favoreces, por un lado, que como ves no son precisamente las dirigidas a los más vulnerables, que no tienen vivienda, sino a la gente que más recursos tiene. Por otro lado, estás aplicando recortes en programas específicos que sí que van dirigidas a personas que antes se beneficiaban de un alquiler social o de un bono joven para el alquiler de vivienda, aquellos que quieran emanciparse. ¿Posibilidades de que les acepten alguna de estas 169 enmiendas? Siendo realista, usted ya lleva un tiempo en esto. Pues mira, yo espero que alguna, entre la comisión que queda ahora y el pleno, pueda caer, porque todos me dicen en mi grupo que soy un optimista y vamos, que irreductible, ¿no? Mi optimismo absurdo en algunas ocasiones. Pero no ve predisposición. Ninguna. Lo digo porque hemos tenido la ponencia, que generalmente donde se suelen admitir la mayoría de las enmiendas, 0. No una, ni 2, ni 15, 0. Las únicas enmiendas que nos han aceptado, a lo mejor un poco complejo de explicar, son esas que se te permiten transar. ¿Qué significa esto? Que el Gobierno tenía una enmienda, yo tengo una enmienda muy similar o casi idéntica, y entonces, como ellos ya la han aceptado, la suya, te dice, oye, tú tienes una igual que la mía, ¿quieres transarla? Sí, y luego saldrán en el debate diciendo, pero oiga, ¿es que le hemos aceptado 12 o 13? No, no, es que son las mismas que la suya. Ni un solo gesto sobre todas las demás enmiendas que no estuvieran ya, digamos, aprobadas en alguna enmienda del Gobierno. Y no estoy pidiendo que nos aprueben la de 10 millones de euros ni la de 8 millones de euros. Ninguna de un gesto de, oye, ¿hay algún tema de 100.000 euros por ahí que crees que sea relevante? Ni siquiera eso. Entonces, realmente la predisposición es absolutamente negativa. Yo, por poner un ejemplo, nuestro primer presupuesto a los grupos de la oposición, cuando hablo de nuestro primer presupuesto me refiero a la legislatura pasada, el Pacto de Progreso, que además, por cierto, era Román Rodríguez, el consejero de Hacienda. 14 millones de euros en enmienda al conjunto de la oposición. Y en todos los demás presupuestos, verdad que no llegamos a esa cantidad, pero siempre repartíamos determinadas enmiendas cuando creíamos que mejoraban a cada uno a determinados recursos. La realidad es que en la fase de ponencia ni una sola enmienda a Nueva Canarias, pero ya le digo, ni una sola enmienda tampoco al Partido Socialista y ni una sola enmienda a Vox, de lo cual me alegro, y ahí sí yo estoy de acuerdo con el Gobierno porque eran todas del tipo de deje sin un solo euro a igualdad o cosas de este tipo, ¿no? Pero que al Partido Socialista o que a Nueva Canaria no le hayan aceptado ni una sola enmienda no es precisamente muy halagüeño en el camino que nos queda, aunque no vamos a perder la esperanza hasta el último día. Nosotros estaremos muy pendientes de ese debate parlamentario, veremos qué recorrido todavía le queda a este presupuesto, pero antes de despedirnos, Luis, yo quería preguntarle por la situación interna del partido de Nueva Canarias, evidentemente. Ya le voy a preguntar prácticamente pues, como un espectador que le llegan esas informaciones, algunas periodísticas, algunas que llegan desde los propios protagonistas, que yo creo que es un poco la percepción que puede tener cualquier ciudadano que más o menos siga la actualidad política, en este caso la actualidad de Nueva Canarias. La sensación es que aquí hay un grupo de personas que son críticas con la actual cúpula de Nueva
Nueva Canarias, que han decidido echarle un pulso porque lo que buscan es que los que están al frente de Nueva Canarias, y sobre todo se pone el foco en la figura de Román Rodríguez, aunque no es el único, pero es el presidente de la formación política, den un paso a un lado para ellos ocupar ese poder, y en el caso de que esto no sea posible, lo que han decidido es que se van de Nueva Canarias y rompen esa alianza. ¿Esta es la realidad a día de hoy de lo que está ocurriendo? Es muy parecida a la realidad de lo que ha contado. Casi es la realidad. Vamos a ver. Nosotros no hemos eludido nunca el debate de la renovación. Si me pregunta, a mí me parece un debate sano en cualquier ámbito, y dentro de las organizaciones políticas me parece un debate que además es legítimo, por supuesto, y que cualquier militante, ya no un alcalde, sino cualquier militante lo puede plantear en cualquier momento. Nosotros a lo que nos hemos negado es que ese debate sobre una supuesta renovación, que como digo, cada uno puede tener su opinión, lo que no puede ser es: yo he decidido que ha llegado el momento de la renovación y la renovación tiene nombre, se llama A y B y se tienen que ir, y se tienen que ir ya. Eso no es renovación, eso es imposición. Porque las personas a las que se le está pidiendo que den un paso, pidiendo que den un paso a un lado, no, exigiendo que den un paso a un lado, que es la diferencia, es que han sido elegidas por unanimidad en el Congreso, de manera democrática, por los militantes y en base a los estatutos que entre todos nos hemos dado. Por tanto, hay que respetar la legitimidad también de quienes piensen en que es necesaria una renovación, pero también en quienes pensamos que las personas que están al frente son personas válidas, y entre quienes están al frente que consideran que legítimamente han llegado ahí porque los ha colocado la mayoría. No ha sido a golpe de pistola ni mucho menos. Por tanto, los debates en las organizaciones políticas son absolutamente sanos. Lo que no puede haber es imposiciones. Y cuando uno tiene una opinión y la traslada y le comunicas a una persona: creo que sería bueno que dieras un paso a un lado, caben dos opciones. Que la persona a la que tú se lo planteas diga: pues mira, me parece bien, o que diga: mira, yo me siento con fuerza para seguir al frente. Si aún así tú sigues pensando que es buena la renovación, para eso están los congresos. Y usted presenta una candidatura alternativa. Esta semana se ha celebrado el Congreso del BNG. 3 candidaturas. 3. Ha ganado una. Recientemente fue el Congreso, la semana pasada. 4 candidaturas de Esquerra Republicana de Cataluña. Hace un mes, además asistimos presencialmente, porque tenemos muy buena relación con Compromís, se celebró su Congreso, 3 candidaturas, 3 visiones distintas de quienes deben liderar la organización. Pero si no se ponen de acuerdo, que para mí sería lo deseable, democráticamente nuestros estatutos contemplan que se presente una alternativa. Lo que no puede ser es: he decidido que te vayas y si no te vas, nos vamos nosotros. Yo eso no lo comparto. Además, ahora en los partidos respeto. constitucionalmente está establecido que tienen que funcionar democráticamente en su estructura interna, pero en cualquier caso, ¿usted no cree que a Nueva Canarias le vendría bien una renovación? No, vamos a ver. Que pueda venir o no una renovación puede ser bueno o puede ser malo. Lo digo porque yo recuerdo aquel debate, hubo un momento en el que parecía que todo lo que no fuera jóvenes al frente de los partidos, pues era estar desconectado de la realidad. Y claro, cuando uno mira hacia atrás y recuerda que el futuro de los partidos políticos en España eran Pablo Casado en el Partido Popular, un joven, valiosísimo. ¿Alguien sabe dónde está? Pablo Iglesias, de Podemos, una persona joven, desaparecido de la primera línea política como organización política. ¿Recuerda a Albert Rivera o Inés Arrimada? Entonces, estamos hablando de personas jóvenes absolutamente valiosas. Yo no lo discuto, sus partidos decidieron colocarlos ahí, pero la realidad es la que es. Lo digo porque tenemos que relativizar estas cuestiones. Número 1. Número 2, que debe de haber algún cambio. Perfecto, vamos a comprar la mayor. Oye, debe haber una renovación. Pero eso no lo pueden decidir ni X alcalde ni Luis Campos como diputado. Lo deben decidir los militantes, el conjunto de la militancia. Si usted me pregunta a mí, yo le digo que yo considero que Román Rodríguez para mí es la mejor persona para estar al frente. La única, en absoluto. Hay gente valiosa para estar al frente de la organización si Román decide dar un paso. O si se presenta una candidatura, lo evaluaríamos todo. Pero alguien con el conocimiento de Canarias, de la organización, su liderazgo, su impronta, toda esa capacidad que Román tiene y que además quienes son críticos con él además se lo reconocen abiertamente. Es uno de los personajes políticos más relevantes de Canarias probablemente en las últimas décadas. Pero además ahora para mí, que es lo que le hace más valioso en este momento para estar al frente de la organización, es que lo que fue una malísima noticia la noche electoral, porque Román nos sacó el escaño, al día siguiente se convirtió en una enorme oportunidad porque alguien con todo ese bagaje y toda esa experiencia, ese conocimiento y ese liderazgo, ahora iba a estar dedicada al 100% a la tarea de construir partido. ¿No fue un mensaje, usted cree, de los electores?
Evidentemente, cuando alguien no sale o no tiene el resultado que uno desea, hay numerosos mensajes que uno puede interpretar. Ese es uno. Pero es verdad que estamos hablando de una candidatura donde se presentaba Román Rodríguez, que era la lista autonómica, donde solamente salen 9 personas. No donde salen 60, donde salen 9. Román competía además en el espacio de la izquierda con una persona que fue Ángel Víctor Torres, que obtuvo 45.000 votos más que el Partido Socialista sumada en las circunscripciones insulares. Es decir, Ángel Víctor Torres tuvo 45.000 votos más que el PSOE. De esos 45.000 votos, seguramente fue gente que votó a Nueva Canaria en las listas insulares y que en circunstancias normales hubiera votado a Román, pero al final, oye, pues la impronta que en aquel momento tenía, además aquella situación de Ángel Víctor Torres, que parecía que todo lo malo le tocaba, decidieron apoyar a Ángel Víctor Torres. ¿Supone un voto de castigo necesariamente? ¿Hay que interpretar que ese voto fue un voto de castigo a Román? No. A lo mejor fue, si no hubiera sido Ángel Víctor Torres, sino cualquier otro, hubieran votado a Román sin duda. Por tanto, no era un voto de castigo. Pero si me pones en una tesitura, en aquel momento decidieron votar ahí. Con los mismos votos que obtuvo Román, una semana antes, Román hubiera entrado como diputado. ¿Por qué? Porque todas las encuestas una semana antes decían que Vox no iba a entrar al Parlamento, en todos los sitios. Y una semana después fue la gran sorpresa de la noche electoral, pero no solamente en Canarias, y no solamente en el Parlamento, en la mayoría de los ayuntamientos donde ni se les olía, ni la gente conocía a quienes se presentaban, obtuvieron 2, 3, 4 escaños en los cabildos y en todas las comunidades autónomas. Quiero decir esto, que si no se hubiera producido ese auge tan importante en la última semana de Vox, con los mismos votos que Román tuvo, hubiera entrado al Parlamento. Entonces, ¿cabe interpretar que pudo haber algún rechazo por parte del electorado? Dentro del análisis, dentro de la autocrítica, siempre tenemos que contemplarlo, pero creo que influyeron también estos otros elementos. Bueno, creo que quedan todavía bastantes titulares de aquí a 2027 en torno a esta situación interna. En cualquier caso, Luis Campos, muchas gracias por habernos acompañado, por habernos ayudado a entender cuál es la posición de su grupo parlamentario ante una cuestión que no nos cansamos de insistir en que es fundamental, porque de los presupuestos de la comunidad autónoma al final van a salir las realidades sociales que vamos a vivir en muchos ámbitos de Canarias en el próximo año. Así que, de verdad, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes. Nosotros vamos a seguir, por supuesto, hablando de presupuestos, vamos a seguir pendientes de ese debate y vamos a seguir intentando que la consejera de Hacienda se siente en esta mesa para explicarnos el presupuesto. Lo ideal hubiera sido antes o durante el debate parlamentario, pero en cualquier caso no nos importa que sea después, porque de verdad consideramos que es fundamental conocer cómo se va a destinar el dinero en Canarias, porque de ello van a depender muchas cuestiones que tienen que ver con su día a día. Bueno, les dejamos que pasen una feliz tarde, les dejamos ya en la compañía de toda la programación de Mírame Televisión. En unos minutos comienza el programa de Manuel Artiles, no se lo pierdan.